Bien, ahora en esta segunda parte vamos a repasar las características de las oraciones desde el punto de vista de la estructura. Vamos a tomar en cuenta cuáles son los componentes que aparecen dentro de una oración. Recordemos de que usualmente las oraciones tienen el sujeto y tienen el predicado. Y la palabra más importante que debe de expresar el sentido y la claridad de las oraciones son los verbos. Bien, recordando esto, debemos mencionar que otro criterio para clasificarlas es diferenciar a una oración unimembre y a una oración bimembre. Como sabemos, las oraciones unimembres son aquellas que no poseen verbos, es decir, carecen, ¿no? Carecen de verbos que presentan el morfema flexivo amalgama. Por lo tanto, no están conjugados, ¿no? Carecen de verbos flexionados, ¿no? ¿Por qué? Porque no presentan flexión. Ahora, las oraciones unimembres dependen mucho del contexto, ¿no? Es decir, no tienen una interpretación literal a partir de las palabras que lo conforman, sino que el significado de estas oraciones puede depender del lugar donde lo diga el emisor, a quién se lo diga, con qué tonalidad, ¿no? De factores extralingüísticos. Por ejemplo, la oración allí arriba. Esa es una oración y es una frase. Como estamos observando, es un conjunto, son dos palabras que son adverbios. Pero esa expresión allí arriba puede significar mira ahí arriba o puede significar déjalo allí arriba. No hay un verbo, estamos observando otras palabras. Buen día. Buen día puede ser una expresión que muchas veces utilizamos para saludar, pero a la vez puede entenderse también como la expresión que tengas hoy un buen día. Entonces, eso va a depender muchas veces del lugar y el contexto que lo diga el emisor. Auxilio. Auxilio es una oración exclamativa, como estamos observando, lleva signos de exclamación y es un sustantivo. Pero ese auxilio encierra muchas cosas. Puede significar, vengan a ayudarme, necesito tu ayuda, mírenme, estoy aquí, ¿no? No tiene una interpretación exacta. Por tu culpa. Por tu culpa es una frase preposicional y como tal, ¿no? Podemos entender muchas cosas de esa frase, de esa oración unimembre. Por tu culpa fracasé, por tu culpa no me fue bien, por tu culpa no asistí a una reunión importante, ¿no? Eres tú la persona responsable de mi desdicha. En fin, puede significar muchísimas cosas dependiendo del acto comunicativo. Esta oración unimembre, como, que se escribe con signos de interrogación, también puede significar muchas cosas. El cómo puede ser, ¿cómo lo dijiste? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo te llamas? ¿No? Como no hay verbo, entonces se clasifica como una oración unimembre. Sin embargo, las oraciones unimembres también en algunas ocasiones pueden venir acompañadas de verboides. Recordemos que los verboides son los participios, los infinitivos y los gerundios. Estas palabras nunca presentan morfema flexivo, ¿no? Por ejemplo, a comer, prohibido fumar, ¿no?
Entonces están siempre dentro del grupo de las oraciones unimembres. Aunque en todas ellas, como estamos observando, hay palabras, hay frases nominales, preposicionales, adverbiales, etc. Pero también pueden ser las interjecciones, que son expresiones un poco más orales, a veces algo onomatopéicas, es decir, sonidos que se refieren a la pronunciación humana. Por ejemplo, ajá, ups, entre otras. Por otro lado, las oraciones bimembres se reconocen porque estas siempre van a venir constituidas por un sujeto, un verbo y un predicado. Ya sabemos que las oraciones bimembres pueden a su vez clasificarse en dos tipos, ¿no? Bimembres simples, ¿no? Y bimembres compuestas. Bien, sabemos que las oraciones bimembres simples son aquellas que presentan únicamente un verbo, ¿no? Por ejemplo, ella bailó muy bien. O la oración, tengo que entrenar. En ambas oraciones únicamente aparece un verbo, ¿no? El verbo bailó es un verbo simple y el verbo compuesto o perífrasis verbal, tengo que entrenar. Por lo tanto, son simples. Ahora, el punto es las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas son aquellas que se caracterizan porque vienen conformadas por varios verbos. Puede haber 1, 2, 3 verbos, 4 verbos, 5 verbos, n verbos. Por eso se le llaman compuestas. Ahora, ellas, a su vez, se subdividen en dos grandes grupos. En las coordinadas y en las subordinadas. Bien, una oración coordinada es aquella en la cual las proposiciones se encuentran en el mismo nivel sintáctico. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguna expresa dependencia de la otra proposición o de otra palabra. Es relativamente independiente. Por ejemplo, José trabaja y Manuel estudia. Como estamos observando en estas oraciones, las proposiciones son dos. José trabaja, una proposición, y la otra, Manuel estudia. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Una oración compuesta, como vemos, tiene dos verbos, ¿no? Aquí, trabaja es un verbo, estudia es otro verbo. Y a la vez utilizamos el término de proposición. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una estructura sintáctica, es una estructura lingüística en la oración, que tiene de alguna manera sentido. Por ejemplo, José trabaja, parece ser una oración. Manuel estudia, de la misma manera. Pero estas proposiciones no son oraciones, sino que están unidas, están enlazadas a través de una palabra, que es la palabra y, la conjunción. Pero son independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera proposición no modifica, no corrige, ni complementa a Manuel ni estudia. Es decir, no modifica a ninguna parte de la otra proposición.
Y lo mismo va a pasar con la proposición Manuel estudia. No modifica, no corrige, no complementa, ¿no?, a ninguna otra palabra. Por eso son relativamente independientes, pero unidas, pero coordinadas, enlazadas a través de algún medio. Ahora, las oraciones subordinadas, en cambio, sí expresan una diferencia, hay una dependencia entre ellas. Vamos a colocar aquí los ejemplos. José desea que llegues. José desea que llegues. Bien, en este caso, como estamos observando, esta es una oración también compuesta, ¿verdad? Primero identifiquemos los verbos desea, el otro es llegues. Muy bien. Ahora, estas dos proposiciones, porque si hay dos verbos, hay dos proposiciones, notamos de que José desea es una proposición que no tiene mucho sentido. Y que llegues, peor aún. Es decir, no son independientes. Hay una jerarquía, hay una diferencia. Y esa diferencia la notamos en la proposición subordinada, que llegues. Esta proposición se le llama subordinada porque va a completar un sentido o una información a otra palabra. En este caso va a hacerlo al verbo anterior. Es como decir, José desea que llegues. José desea tu llegada. ¿Ven? Entonces está modificando, está completando una información necesaria para un verbo transitivo, ya que esta es una subordinada sustantiva o de. Bien, vamos a concentrarnos en esta ocasión acerca de las oraciones coordinadas.